Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestro estudio, nuestra meditación sobre la fe católica, sobre los sacramentos. Estamos analizando el matrimonio, el sacramento del matrimonio, y hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y muy peligroso: el aborto, el homicidio. ¿Qué dice la Sagrada Biblia? ¿Qué dice la Santa Iglesia Católica acerca del homicidio, del aborto? Y bien, el capítulo 8:44 de San Juan, nuestro Señor dice: a los de mala voluntad, a los que hacen maldades, su padre es el diablo, porque el diablo fue homicida, asesino desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad. San Juan 8:44. Entonces, el diablo es homicida y impulsa al homicidio. También en Éxodo 23:7 dice: aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo. No quites la vida al inocente y justo. No matarás al inocente y al justo. Éxodo 23:7. En San Mateo 19:18 dice: no cometerás homicidios, matanzas, asesinados. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los asesinos, los impuros, tendrán su parte en el lago que arde con fuego, es decir, el infierno. Entonces, no matarás al inocente. ¿Y qué más inocente que un niño? Un niño en el seno materno debería ser defendido como una fiera defiende a sus chiquillos por la madre, por el padre, por el doctor. Y bien, esto es gravísimo de matar gente. Nadie puede dar derecho a matar inocentes. Un niño concebido es un ser humano. Mire, en la iglesia primitiva dice: no matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Esto lo vemos en la Didache, enseñanza de los 12 apóstoles, 2:2, epístola de Bernabé 19:5, epístola Diogneto 5:5 y Tertuliano 9, apologética. Entonces, la vida humana debe ser respetada y protegida de una manera absoluta desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Esta es la fe católica, esta es la enseñanza recibida de los apóstoles y también de la sana filosofía. Desde el primer momento de su existencia, el ser humano debe ser reconocido en sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. Entonces, absolutamente nadie, tiene el derecho de matar a un inocente. Un doctor que aborta es un asesino, es un carnicero, es no sé cómo calificarlo, un bárbaro. No es un doctor, no. Un doctor que presta su arte a matar, el que será como el doctor un día quizás, viene su asesino. Ni llamarlo doctor, decir el asesino, los asesinos. En la Biblia leemos: antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Antes que nacieses, te tenía consagrado, dice Dios mismo en Jeremías 1:5, Salmo 22:10 y Job 10:8. Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía, y antes que nacieses, te tenía consagrado. Salmo 139:15 dice: en mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo hecho en el secreto, tejido en las honduras de la tierra. Desde el siglo I dijimos
La Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Malicia moral, un aborto es un asesinato de primera. Esta enseñanza no ha cambiado y nadie puede cambiarlo. Nadie puede cambiarlo. Y no hay ninguna excepción. El doctor, la medicina, el arte debe salvar la vida de los dos. Cuando hay problemas, Dios no quiera, la vida de la madre y la vida del hijo. Y cuando no hay nada que hacer, y bien la naturaleza decidirá, pero nosotros no tenemos el derecho de matar a ni la madre ni al hijo. Esta enseñanza no ha cambiado y nunca puede cambiar. Y si alguien la cambiara, será un maldito. El aborto directo, es decir, querido como un fin o un medio, es gravemente contra la moral cristiana. No matarás el embrión mediante el aborto, dice la iglesia primitiva y la iglesia de todos los siglos. Los hermanos, hoy, por desgracia, los católicos son tan ignorantes, tan empapados de ideas falsas y anticristianas, siguen el mundo actual perdido, paganizado y que va a la catástrofe, que va a la catástrofe. Nosotros tenemos que hacer nuestro deber cristiano. La vida humana es sagrada y punto. No se puede tampoco abortar un niño mal formado. Ya lo dijimos, no matarás al inocente. Y bien, el niño es un don de Dios. Y bien, absolutamente ningún poder humano, civil, puede mandar matarlo. La cooperación, además, formal a un aborto, constituye una falta grave, un pecado mortal. Todos los que aconsejan, colaboran, ayudan, llevan para abortar, bien, pecan gravemente. La Iglesia canónica, la Iglesia Católica Madre y Santa, sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre automáticamente en la excomunión. Ya no es católico. El canon del Nuevo Derecho Canónico 1398. Entonces, el que hace un aborto, bien, está excomulgado ipso facto. También canon 1314. Entonces, queridos hermanos, no nos dejemos engañar. El más grande tesoro de Dios por una familia son sus hijos, son sus niños. Veamos lo que dice el Papa Pío XI en la encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio, hablando precisamente de este tema de los atentados contra la prole. El Papa, hablando de los vicios contra el matrimonio, bien, habla aquí en primer lugar, de la prole, que muchos se atreven a motejar de molesta carga del matrimonio y mandan evitar cuidadosamente a los cónyugos mediante una continencia honesta, permitida también el matrimonio, previo consentimiento de ambos cónyugos, sino pervirtiendo el acto de naturaleza. Criminosa licencia que se arrogan unos porque, hastiados de prole, tratan solo de satisfacer sin cargas su voluptuosidad, y otros, alegando que ni pueden guardar continencia ni admitir prole por dificultades propias o de la madre o de la hacienda familiar. Entonces inventan pretextos para matar al niño. Y bien, matar al niño es un pecado gravísimo. En la encíclica Casti Connubii, párrafo 63, dice el Papa: tenemos que tocar todavía, venerables hermanos, otro delito gravísimo, crimen gravísimo, con el que se atenta contra la vida de la prole encerrada en el claustro materno. Pretenden unos que esto sea permitido y que quede al beneplácito de la madre o del padre. Otros, por contrario, lo estiman ilícito, a no ser que concurran motivos graves a que dan el nombre de indicación médica, social o eugenésica. Y bien, ni uno ni otro puede. ¿Por qué? Porque el ser humano nadie puede matarlo. En ninguna indicación médica puede decir hacer un aborto. Lo que dicen, esto no pueden ser católicos.
Todos estos, por lo que se refiere a las leyes penales, que prohíben la muerte de la prole engendrada y no nacida todavía, exigen que las leyes públicas reconozcan y declaren libre de toda pena el tipo de indicación que cada cual defiende. Hoy, por desgracia, está permitido. En muchos países los católicos, como bobos, votaron por gente sin fe, sin moral, nos llevaron a esta catástrofe del matar inocentes y derramar sangre que clama al cielo. Más aún, no faltan quienes piden el concurso de los magistrados públicos en estas intervenciones mortíferas, que, oh dolor, son sumamente frecuentes en algunas partes, como es sabido de todo. Los primeros que hicieron permitir el aborto fueron los soviéticos, los comunistas, que oprimían la Rusia cristiana. Respecto a la indicación médica y terapéutica, para emplear sus propias palabras, ya hemos dicho cuánta compasión nos inspira la madre, a que por oficio de naturaleza amenazan peligros graves de salud, incluso de la vida. Pero ¿qué podrá jamás excusar en modo alguno la muerte directa del inocente? Y de esta se trata aquí. Se la infiera a la madre o a la prole, está contra el precepto de Dios y la voz de la naturaleza. No matarás. Éxodo 20:13. Entonces no matarás ni la madre ni el hijo. Tiene que el doctor, la medicina, tratar de ayudar y salvar a los dos. Y cuando ya no hay nada que hacer, es bien, la naturaleza decide, pero no se puede matar directamente ni la madre ni el hijo. Sí, pero tiene 8 hijos, parecen huérfanos. No matarás. Esto nadie puede cambiarlo. No tenemos derecho a matar ni al hijo ni la madre. La vida de ambos es igualmente sagrada. Y ni siquiera la autoridad pública estará facultada jamás para conculcarla. Es un desacierto total querer deducir esto contra los inocentes del derecho de espada que cabe exclusivamente contra los reos. No vale aquí tampoco el derecho de cruenta defensa contra el injusto agresor, pues ¿quién llamará agresor injusto a un inocente párvulo en el seno materno? Ni asiste el derecho, según lo llaman, de extrema necesidad, alguno por el cual se puede llegar hasta procurar directamente la muerte del inocente. Bien, no se puede matar al inocente. Trabaja laudablemente, por tanto, los médicos, probos y expertos y honestos, en la defensa y conservación de ambas vidas, la de la madre y la de la prole. Estos son médicos y esto merecen todo nuestro respeto, agradecimiento y felicidades. No los que matan por dinero inocentes. Estos son carniceros, son asesinos, tenían que estar en la cárcel. Entonces trabajan laudablemente los médicos y probos y expertos y honestos en defensa y conservación de ambas vidas, de la madre y del hijo. Se mostrarán en cambio indignos en sumo grado del noble nombre y fama de médicos cuantos, bajo pretexto de medicinar o motivos por una falta de misericordia, llevarán a la muerte a una u otra. Entonces el Papa dice aquí, se mostrarán indignos en sumo grado, indignos del noble nombre y fama de médicos cuantos con cualquier pretexto matan al niño. Todo esto está plenamente de acuerdo con las severas palabras de Santo Agustín cuando reprende a los cónyuges desnaturalizados que tratan de evitar la prole y cuando no tienen éxito, no temen exterminarla criminalmente. El que aborta, el que aconseja el aborto, el que protege el aborto es un criminal. ¿Por qué? Porque impulsa a un asesinato, a un crimen. Algunas veces, dice Santo Agustín, llega hasta tal punto esta libidinosa crueldad o cruel libido que incluso se procura venenos de esterilidad y si de nada le sirven, extingue, disuelve dentro de las vísceras los fetos concebidos, prefiriendo que su descendencia perezca
antes que viva, o si ya vivía en el útero, matarla antes de nacer. Si los dos son tales, no son cónyuges en absoluto. Entonces los esposos abortistas no son esposos en absoluto. Si lo fueran desde el principio, no se unieron por el matrimonio, sino más bien por el estupro. Si no son tales los dos, entonces me atrevo a decir que o ella es, en cierto modo, meretriz del marido, o el adúltero de su esposa. Entonces no se puede matar bajo ningún pretexto al niño inocente. Lo que suele aducirse en pro de la indicación social eugenésica debe tenerse en cuenta si los medios son honestos y dentro de ciertos límites. Pero querer proveer a las necesidades en que se funda dando muerte a inocentes es opuesto y contrario al precepto divino promulgado en estas palabras apostólicas. No se debe hacer males para vengan bienes. Entonces no se puede matar al niño, aunque deben ayudar a la madre, deben ayudar a los dos y punto. ¿Qué deben hacer las autoridades públicas? No hacer leyes de aborto. Y los que hicieron muy mal. Deben abrogarlas cuanto antes, porque esta sangre derramada clama al cielo. Es decir, Dios lo castiga en este mundo. Finalmente, dice el Papa en el párrafo 67, no es lícito olvidar a los que gobiernan las naciones o dictan sus leyes que es obligación de la autoridad pública defender con las adecuadas leyes y penas la vida de los inocentes, y esto tanto más cuanto menos pueden defenderse por sí mismos aquellos cuya vida es puesta en peligro y atacada, entre los cuales se hallan en primer lugar, sin duda alguna, los infantes encerrados en las entrañas maternales. Entonces las leyes, los gobiernos, bien deberían defender en primer lugar los niños en peligro en el seno materno. Es decir, los funcionarios públicos no solo no defienden a estos pequeñuelos, sino que con sus leyes y disposiciones permiten aún más, los ponen para ser muertos en manos de médicos y otros cualesquiera. Recuerden que Dios es juez y vengador de la sangre de inocente, y desde la tierra está clamando al cielo, Efesios 4:10. Entonces, el aborto es un asesinato, un pecado mortal, y los que saben que hay pena y abortan, también están excomulgados de la Iglesia Católica. Abortar es asesinar y punto. El Papa Pío XII también dice: el Señor ha hecho todas las cosas de la tierra para el hombre, y el hombre mismo, por lo que se refiere a su ser y a su esencia, ha sido creado por Dios y no por otra criatura, si bien en sus obras está obligado con la comunidad. Ahora, hombre es el niñito aún no nacido, en el mismo grado y con el mismo título que la madre. O sea, aquí en resumen, asesinar un niño abortándolo es un pecado mortal que clama al cielo. Nadie tiene el derecho de matar un niño inocente. Los que esto hacen, bien son homicidas. El Concilio de Trento habla con terrible dureza de la maldad de aquellos casados que o impiden con medicinas la concepción o procuran aborto, porque esto se debe tener por una cruel conspiración de homicidas. Cruel conspiración de homicidas, son asesinos, todos los que colaboran en el aborto. Y ya Tertuliano lo decía en su apologética, que frustrar el nacimiento es un homicidio prematuro, porque todo fruto está en su germen. El que será hombre es ya hombre. En la charla siguiente veremos lo que dice el Papa Pío XII sobre este asunto muy importante. Que Dios los cuide y los libre
de este crimen que clama al cielo. Claro, siempre van a tener pretextos, pero no funciona, los pretextos son pretextos.